Diputados buscan aprobar en fast track ampliación de mandato de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, critica a juez por revés a padrón de telefonía móvil. Van 6 suspensiones. Pfizer detecta y confisca vacunas falsas contra COVID-19 en México y Polonia. Militares presumen entrega de apoyos y programas sociales en veda electoral. Fracasa la Superliga Europea. Más equipos abandonan el proyecto a 48 horas de su creación. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. Yo estoy de acuerdo. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta, que no es inconstitucional. Al contrario, yo sostengo que él ayuda a que se moralice el Poder Judicial. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron, ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de 2 años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme. Yo no soy como ellos. Se aprueban y hay un recurso de inconstitucionalidad también que se analice, que se debata. 4 veces ha respaldado el presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro presidente Arturo Saldívar para que amplíe su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 30 de noviembre de 2024, asegurando que no es un ensayo para su reelección y que tampoco es inconstitucional. Por mayoría de votos, la fracción de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados determinaron incluir este asunto y otras leyes reglamentarias de reforma al Poder Judicial en el orden del día para aprobarlas en fast track. Esta incorporación generó molestia entre las bancadas del PRI y PAN al considerar que violentaría el proceso legislativo. El tema que se verá si se va a dar un golpe de Estado a través de una absoluta inconstitucionalidad o también tendrá vicios de haber violado nuestra legislación interna. Algunos diputados de Morena, como Lorena Villavicencio, Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, se han declarado en contra del proyecto para ampliar el periodo de Saldívar al frente de la Suprema Corte. Morena asegura que es para que el ministro presidente encabece la reforma al Poder Judicial. Y el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió otras 5 suspensiones provisionales al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sumando 6 en total. La medida es para no entregar los datos que se solicitan ni se cancelen las líneas telefónicas. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que el juez Gómez Fierro otorgó los amparos de manera frívola. Que actúa de queda bien y este juez, pues sin todavía publicarse los lineamientos, ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional que evidentemente se va a combatir, pero en su afán de andar de queda bien, confunde lo que es la geolocalización con quién está de titular de la línea telefónica, que es lo que nosotros queremos. Mejía Verdeja advirtió que se prepara la defensa para hacer que el padrón aplique sin excepciones. Recordó que organismos públicos y privados ya utilizan los datos biométricos para diferentes trámites. El diario The Wall Street Journal informó que Pfizer detectó vacunas falsas en México y Polonia. La empresa analizó las dosis incautadas por autoridades en investigaciones independientes y confirmó que se trataban de vacunas falsas. En el caso de México, aproximadamente 80 personas recibieron una dosis falsa por $1,000, aproximadamente 19,800 pesos mexicanos. La farmacéutica ya trabaja con los funcionarios de ambos países para apoyar en las investigaciones. La Organización Panamericana de la Salud también advirtió sobre la oferta de dosis falsas en Argentina y Brasil. Hoy llegaron 200,000 vacunas de Sputnik V y 487,500 de Pfizer al aeropuerto de la Ciudad de México. En un tuit, el canciller Marcelo Ebrard dijo que por la noche llegará el primer cargamento a través del programa COVAX.
En nuestro país suman 213.048 muertes por COVID-19. Hay 2.311.172 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. El candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal Ávila, fue captado en el momento en que tocó indebidamente a Rocío Moreno, candidata del partido a un municipio, en un mitin. David Monreal habló sobre este video. Primero dijo que pudo haber sido manipulado con la magia de la tecnología y que era mentira. Luego reconoció que fue un roce involuntario, el cual se sacó de contexto. La aspirante defendió a Monreal y acusó que se usen estos videos para atacar el proyecto de Morena. Ahora bien, durante un mitin del mismo candidato de Morena, David Monreal, en Zacatecas, tocó la banda Jerez. Grupos feministas criticaron al vocalista de esta banda, Marco Flores, por fomentar la violencia de hombres contra las mujeres. El cantante mencionó esta frase. El candidato morenista diputado federal Benjamín Saúl Huerta fue detenido en la Ciudad de México. Es señalado como el probable responsable de realizar tocamientos a un menor de 15 años. La Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional dieron a conocer la entrega de ayudas y programas sociales violando la veda electoral. Aunque el secretario de Defensa, Luis Crescencio, dice que no entregaron varios apoyos a damnificados de Tabasco y Chiapas por las restricciones de la contienda electoral. La magistrada Mónica Soto propondrá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un proyecto en el que pide devolver al INE el caso de Raúl Morón, pero en esta ocasión aclarando que no puede ser sancionado con la pérdida del derecho a registrarse como candidato de Morena al gobierno de Michoacán. El dictamen se regresaría al organismo electoral para que vuelva a emitir una nueva resolución. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero confirmó que Félix Salgado Macedonio podría participar en el primer debate de aspirantes al gobierno del estado, solo en caso de que el Tribunal Electoral Federal le restituya la candidatura antes del 28 de abril, fecha en la que se tiene programado este debate. La senadora morenista María González González aclaró que fue el dirigente del partido, Mario Delgado, quien le pidió apoyo en los procesos electorales en Jalisco y Nuevo León. Dijo que grupos políticos utilizan recursos públicos y prácticas de fraude en estos estados. El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, denunció ante la Fiscalía General de la República a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, por presuntas operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. También acusó a la familia de García de comprar 2 penthouse de lujo con una operación irregular. Movimiento Ciudadano presentó datos sobre el crecimiento de preferencias electorales en estados como Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Campeche y Nuevo León. El coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda, señaló que en 2 semanas el proyecto ha crecido en Nuevo León. Samuel García ocupa ya el primer lugar en la contienda electoral. En Baja California Sur, los consejeros del Instituto Estatal Electoral acordaron que los candidatos al gobierno del estado tendrán 2 debates obligatorios. En sesión extraordinaria aprobaron que el primero sea el 6 de mayo. Detuvieron a Pedro Casas, presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León, por presuntamente haber retenido a Eric López, brigadista del candidato de Morena, Miguel Quiroga, aspirante a alcalde de ese municipio. Blanca Alfaro Vázquez, fundadora de Morena en Michoacán y quien buscaba ser diputada en el estado, falleció de un paro cardíaco. El candidato al gobierno del estado, Raúl Morón, envió sus condolencias a la familia. Estefanía de Mireles, candidata de Morena a una diputación en Michoacán, comenzó su campaña utilizando y remarcando la leyenda Viuda de Mireles, en referencia a José Manuel Mireles, ex líder de un grupo de autodefensas en el estado que falleció en noviembre por COVID-19. En la presentación aparece con un sombrero que caracterizaba al subdelegado médico del ISSSTE en la entidad durante ese gobierno. Eric Ulises Ramírez Crespo, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cocula, Guerrero, denunció haber recibido amenazas e intimidación de parte del candidato de Morena, Carlos Alberto Duarte Baena, quien busca la reelección. El aspirante de Movimiento Ciudadano fue alcalde de Cocula de 2015 a 2018, periodo en el que la Procuraduría General de la República lo detuvo en 2 ocasiones, acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, anunció que su organización brinda protección a candidatos y a diferentes cargos que así lo han requerido. Personal que está por la Guardia Nacional proporcionando servicios de escolta, de seguridad a candidatos a los puestos de elección del presente año y que le corresponden a la Guardia Nacional. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de la Fiscalía General de la República después de discutirla por segunda ocasión. Legisladores buscan avalarla ante el Pleno este mismo miércoles. Hay iniciativa que establece un periodo de 9 años para el titular de la Fiscalía, que será elegido a partir de 3 ternas enviadas por el presidente al Senado, en la que deben de incluir mujeres. El Pleno de la Cámara Alta determinó en marzo que se mantiene la participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se reinstaura la figura del Consejo Ciudadano, que a la fecha no se ha creado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su titular, Rosa Isela Rodríguez, informó que 6 estados concentraron el 50.7% de los homicidios en el país en el primer trimestre del año: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, advirtió que grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, utilizan drones explosivos para realizar ataques. Son de preocupación, no han tenido la efectividad porque no pueden cargar pues cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación, ¿no? La ciudad de Celaya, en Guanajuato, lidera la lista de las 50 ciudades más violentadas del mundo en 2020, al reportarse 109.3 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Otras 6 ciudades mexicanas están en los primeros 10 lugares del ranking: Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada y Uruapan. Esta tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Elimina la regulación asimétrica a las ventas de primera mano de Pemex. Pasa al Senado para su discusión. Ayer se registró un incendio en el complejo petroquímico de Pajaritos, en Veracruz. 200 personas fueron evacuadas. El incidente dejó a más de 9,000 personas sin energía eléctrica. Pemex informó que el complejo petroquímico Morelos suspendió operaciones por la falla de energía eléctrica en el área de turbogeneradores. Indicó que como medida de seguridad se realizan desfogues de forma controlada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes desmintió la versión del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo sobre un supuesto incidente en que 2 aviones estuvieron a punto de chocar. Negó la existencia del incidente como resultado del rediseño del espacio aéreo. La Cámara Nacional de Aerotransporte informó que no ha tenido reportes de riesgo y Aeroméxico rechazó también tener algún reporte de la situación. Volaris destacó incluso beneficios de los nuevos procedimientos aéreos. La Profeco informó que se registraron precios históricos en los productos cárnicos. En Monterrey, la falda de res alcanzó los 210 pesos por kilo, mientras que en la Ciudad de México los 189 pesos con 50 centavos también por kilo. El gobierno mexicano habilitará 17 campamentos en la frontera sur de Tabasco y Chiapas para atender al creciente número de migrantes centroamericanos, principalmente menores de edad, que intentan cruzar el país para llegar a Estados Unidos. Serán operados por el DIF. Algunas de las instalaciones serán cedidas por el Instituto Nacional de Migración. También se contempla abrir 5 albergues en Sonora, en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California para atender a un máximo de 7,000 migrantes. Efectivos de la Guardia Nacional estadounidense reforzarán la frontera entre Arizona y México por el creciente número de migrantes, anunció el gobernador de Arizona, Doug Ducey. El número de arrestos de la patrulla fronteriza pasó de 71,000 en diciembre a 168,000 en marzo. Agentes de la patrulla fronteriza rescataron a 2 niños hondureños en la orilla del río Bravo. El jefe de la patrulla para el sector del río en Texas calificó la escena en Twitter como desgarradora. En las últimas semanas, un promedio de cerca de 500 niños cruza a diario la frontera con los Estados Unidos. El
El Departamento de Estado en Estados Unidos elevó a nivel 4, el de mayor riesgo, la alerta de viaje en algunos estados de México por la inseguridad y la pandemia. El gobierno pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, a Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. También se pide reconsiderar viajes a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit y otras entidades por los altos índices de criminalidad. Estados Unidos ha aplicado 200 millones de vacunas contra COVID-19 en 92 días de la administración del presidente Joe Biden, el doble de las que prometió en campaña. Anunció que a partir del lunes toda persona mayor de 16 años será elegible para recibir la vacuna. También habló de la eventual distribución de vacunas a otros países, incluidos los centroamericanos. We're looking at what is going to be done with some of the vaccines that we are not using. We got to make sure they are safe to be sent. En la India, al menos 22 pacientes con coronavirus murieron en un hospital después de que una fuga en un tanque de oxígeno provocara el corte del suministro a los enfermos que estaban conectados a los respiradores. En Berlín, unas 8,000 personas se manifestaron, algunos sin cubrebocas, contra las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Hay 40 personas detenidas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró la condena del ex policía que asesinó al afroamericano George Floyd, pero señaló que se necesitan medidas más fuertes en Estados Unidos para prevenir otros casos. The fight for justice goes on. The battle to get cases of excessive force or killings by police before the courts, let alone win them, is far from over. El fiscal general estadounidense Merrick Garland anunció que el Departamento de Justicia inició una investigación para determinar si existen prácticas policiales discriminatorias en el Departamento de Policía de Minneapolis. Esto tras el caso de George Floyd. Siguen desertando equipos de la Superliga Europea. Este miércoles, el Atlético de Madrid, la Juventus y los dos equipos de Milán abandonaron el torneo a 48 horas de su creación. La reina Isabel II celebra hoy 95 años, 4 días después del funeral de su esposo, el príncipe Felipe. No hubo ninguna celebración pública. Yo lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.